Hola, hola, este es el día que haya el Señor, nos alegraremos y nos gozaremos delante de Él. ¿Cómo están, familia? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les saludo con mucho cariño en ese nombre que es sobre todo nombre, el nombre poderoso de nuestro maravilloso Salvador Jesucristo. Estamos aquí preparándonos para la jornada de hoy de sentarnos por un tiempo a estudiar la gloriosa palabra del Señor. Hola, yo soy Juan Córdoba, pastor de la iglesia local, el Cuerpo de Cristo, aquí en el condado del Bronx, en la ciudad de Nueva York, por más de 30 años ya. El propósito de estas transmisiones es darle un humilde estudio según lo que Dios me ha enseñado a mí en la palabra a través de los tiempos, y esperando que el Señor de alguna manera en su gracia Él pueda usar algún versículo, alguna expresión para que su nombre sea exaltado. Porque el propósito de todo en esta corta vida, ¿sabe cuál es? 1 Corintios 10:31. Todo lo que hacéis, sea de palabra u otra cosa, hacedlo para la gloria de Dios, para que Él sea completamente exaltado sobre todo. Para eso existimos, para eso vivimos, por eso está usted en el planeta, usted existe para gloria de Dios. Entonces nosotros como hijos e hijas de Dios debemos estar conscientes de esa gloriosa verdad de que es para la gloria de Dios que nosotros vivimos. En Él vivimos, en Él somos, en Él tenemos nuestra existencia. Bienvenido a todos. Le pido en esta hora que oremos juntos. El buen Dios y Padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Padre, mira este capítulo 7 de Romanos, a través de literalmente 2000 años se malinterpreta. El pueblo de Dios tiene gran problema con el término ley, la ley. Problemas que no porque la ley sea el problema somos nosotros. Este corazón de piedra, este corazón que no quiere sujetarse a esa palabra que es para nuestro bien, como hemos de ver. Yo te suplico, Señor, encarecidamente, oh Señor, te suplico por favor, que venga de una manera muy, pero muy poderosa sobre mí para poder explicar este capítulo. Dame entendimiento. Me fío de Jehová de todo el corazón y no me apoyo a lo que yo he estudiado. Por favor, Señor, te pido que me ayudes. Ayúdame, oh Dios, con el fin de que tú seas glorificado y que también los hermanos que estudian conmigo sean instruidos. Padre, líbrame de decir algo errado. Padre amado, manténme en la centralidad de las Santas Escrituras. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Bien, querida familia, bienvenida, Adira. Bienvenidos todos y todas. Abre tu Biblia, el capítulo 7 de la carta a los Romanos. Romanos capítulo 7, Biblia a mano, con que escribir, tomar algunas notas, si tiene alguna pregunta. Usted sabe que soy accesible. Es decir, si usted vive en Nueva York, usted puede hablar conmigo personalmente. Solamente tendrían que pasar por la iglesia Cuerpo de Cristo, cerca de Girón, o me puede llamar o me puede escribir, y así yo poder ayudarle, asistirle. Estamos para servir, para servir. Somos siervos del Señor, lo dije ayer, ¿eh? Bien, ayer concluimos el capítulo 6 de la carta de Pablo a los Romanos. Concluimos ese capítulo. Entonces nosotros hablamos, ¿verdad?, de todo lo que tiene que ver con esa lucha del hombre viejo
el hombre viejo que todavía se levanta y quiere reclamar territorio. ¿Usted me está entendiendo? Un hombre viejo que ha sido derrotado en la cruz del Calvario, un hombre viejo con sus pasiones, con su concupiscencia, él todavía quiere reclamar territorio. Usted me puede entender. Es como cuando dos naciones entran en guerra y una vence a la otra, pero la otra no se quiere dar por vencido, busca la manera de seguir el conflicto. Bueno, el conflicto fue terminante porque Cristo vino para acabar con el pecado. Cristo vino con el fin de morir por nuestros pecados, deshacer las obras de Satanás. El pecado es la obra más grande que había que deshacer, porque por causa de que nuestros primeros padres obedecieron al diablo y no a Dios. Entonces, en Adán, todos nosotros hemos pecado. Ahora, el capítulo 7, después que uno como que respira aire, gloria a Dios. Ahora, el capítulo 7, en vez de seguir en ese tono, para que no haya pretensiones, el apóstol Pablo entra con un problema que yo voy a tratar de explicarlo lo mejor que yo pueda. Déjeme dar esta nota de introducción para que usted no entre en ese laberinto de error. A los cristianos se le ha enseñado, el cristianismo, no la Biblia, vamos a hacer diferente. El cristianismo lo ha enseñado que lo que tiene que ver con la ley de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés, que tiene que ver con los 10 mandamientos y muchos mandamientos, que tiene que ver con toda la humanidad. Y cuando digo con toda la humanidad, eso es a lo que refiero. Los 10 mandamientos Dios no se lo dio a Israel, Dios lo dio para toda la humanidad. Entonces se le enseña a los creyentes que todo lo que tiene que decir ley, toman la palabra ley y sin ello analizar el contexto, la manera que Pablo usa la palabra ley, ellos concluyen que cuando Pablo habla de la ley, está hablando de la ley de Dios. Y eso es un error colosal. Es decir, si yo le estoy hablando con ustedes, para darle un ejemplo muy simple, yo estoy hablando con ustedes y yo digo, yo uso la palabra en conversación porque la ley, pero usted se está prestando, digo, pero hermano, ¿a qué ley usted se refiere? Están las leyes gubernamentales, leyes de tráfico, leyes en los hospitales, leyes entre naciones, leyes del matrimonio. O sea, la palabra ley hay que saber definir lo que Pablo está diciendo cuando él usa la palabra ley. Por ejemplo, los cristianos usan esa expresión porque no estamos bajo la ley, bajo la gracia. Ajá, entonces yo le pregunto, explíqueme qué significa eso. Ok, no estamos en la ley porque hay un versículo que dice así. Entonces ellos concluyen y dicen que nosotros no estamos bajo, o sea, es decir, tú me estás diciendo a mí que no estamos bajo la ley de Dios. Que no estamos bajo los mandamientos, porque la ley significa mandamientos, instrucción. Entonces, si tú dices, no estamos bajo la ley, tú dices, no estamos bajo los mandamientos de Dios. ¿Usted se da cuenta del error? Bien, habiendo tenido ese entendimiento, ahora el apóstol Pablo va a entrar aquí a hablar de la ley. Muchas expresiones y habla de la ley. Déjeme darle otra explicación breve antes de entrar en el pasaje. El apóstol Pablo era un experto, porque él era fariseo, en lo que tiene que ver con la Torá. La palabra Torá significa el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. La ley.
Luego, eso se amplió y incluye todo el Antiguo Testamento, la ley de Dios, lo que dice en el Antiguo Testamento. Para nosotros, la palabra de Dios no es solamente el Nuevo Testamento. No dice usted, yo creo la Biblia de tapa a tapa. Nosotros no podemos tomar esto es para mí y esto es para Israel. No. Tenemos nosotros que tratar de entender en qué contexto el apóstol Pablo usa el término ley. Se está refiriendo, por ejemplo, porque lo que el cristianismo ignora es que Pablo era un erudito, era un hombre, era un abogado, conocía por lo menos tres idiomas. El apóstol Pablo conocía no solamente un experto como fariseo en todo lo que tiene que ver con la ley de Moisés. El apóstol Pablo conocía lo que es la halakha. ¿Qué es eso, hermano? Halakha. Bueno, halakha, o lo que dice el Talmud, es la interpretación oral que los judíos le daban a la ley escrita. Tenemos que conocer las cosas de su origen para no ser como el papagayo. No estamos bajo la ley, estamos bajo la ley, no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Ajá. Dígame, ¿qué significa no estar bajo la ley? Entonces, los fariseos le daban el mismo peso a la ley oral que a la ley escrita. Entonces, Cristo chocaba con eso y él decía, no, porque ustedes quieren obedecer el mandamiento de hombre que os has dado. Mandamiento de hombre, es decir, la ley oral. La ley oral era cosa que le habían añadido, pero repito, para los judíos, para muchos contemporáneos, en la época de Pablo, en los tiempos de Jesús, los choques que había era porque le daban el peso a la ley escrita. Es más peso le daban en realidad a la ley oral, las enseñanzas de los ancianos, que a la palabra escrita. Por eso que Cristo decía, escrito está. Decía, ¿cómo leéis? Ustedes siguen las tradiciones de los hombres y no de Dios. Usted ha leído eso. Hoy día es lo mismo. Hoy día en el cristianismo ha sido saturado por muchas enseñanzas que no están en la Biblia. El cristianismo ha quitado cosas que están en la Biblia y ha añadido tradiciones de hombre. Eso está claro. Dios bendiga, pastor. Entonces, tenemos nosotros, con la ayuda del Señor, naturalmente, de tener entendimiento con relación a esto. El apóstol Pablo, en este pasaje, él va a aludir, él va a usar la palabra ley. Para una clave que yo le voy a dar, que yo aprendí, es, Dios te bendiga, tanto tiempo, José y María, Dios recuerde, queridos hermanos. El apóstol Pablo usa el término ley, escuche lo que le voy a decir, con 6 diferentes matices. ¿Qué significa eso? Con 6 variantes, diferentes cosas. Entonces, cuando el cristiano abre la Biblia y lee la palabra ley, la ley, eso es para el Antiguo Testamento, eso es de los judíos, simplemente por no seguir las leyes de la hermenéutica, que la Biblia es su propio intérprete. Y después de estudiar la Biblia desde la edad de 16 años hasta hoy, yo tengo 72 años de edad, que soy cristiano bastante tiempo, yo creo que yo puedo dar una opinión. Si he leído la Biblia por tanto tiempo, yo puedo dar a ustedes, por lo menos, y he dedicado mi vida a estudiar las Escrituras. Entonces, la primera ley de interpretación bíblica es la siguiente, que la Biblia es su propio intérprete. Cuando nosotros no entendemos algo, el problema no es la palabra, es nosotros. Esos choques que hay, esas confrontaciones que hay,
Por eso tenemos 40.000 denominaciones, dígame usted. Cada día, cada momento, mientras yo hablo, ya se formó una por ahí. Entonces estamos navegando en un mar teológico muy tempestuoso. Y por lo menos debemos de hacer un esfuerzo nosotros. Y créame, el que quiera conocer la verdad nos hace libre. Entonces es importante que entendamos esas cosas. Usted no puede simplemente tomar la Biblia y leer la Biblia. Entonces, ok, ¿dónde está su diccionario bíblico? ¿Dónde está la concordancia Strong para definir las palabras? Por ejemplo, si la palabra que está estudiando está en el Antiguo Testamento, va a la parte del concordancia Strong que es en hebreo. Sí, para nosotros que no conocemos los idiomas. Si usted estudia una palabra en el Nuevo Testamento, va a la parte de la concordancia Strong que es en griego. ¿Cuántos cristianos hacen eso? ¿Cuántos creyentes toman el tiempo, compran una concordancia Strong que vale $25 por ahí? Y, yo no tengo dinero. No hay problema, está en línea. O sea, no hay. Es que yo, mire hermano, lo digo sinceramente. Yo no excuso absolutamente a ningún cristiano por lo negligente que son para estudiar la palabra. Porque es que tenemos, cuando yo era cristiano, yo tenía que ir a una librería, la librería Rey en el Bronx. Y mi pastor amado me recomendaba, cómprate este libro. Y yo tenía un diccionario pequeñito, que costó $1.25. Y luego el Señor abrió mi apetito y yo comencé. Ahora mismo estoy dando mis libros, en realidad. Estoy dando muchísimos libros. Muchos libros. Yo he dado como 500 libros. Y a veces no encuentro ni a quién regalarle de mis libros que yo he leído. Y que son libros que han costado mucho dinero. Yo quiero regalárselo a alguien. 80% son en inglés y los restos en español. ¿Okay? Si usted está en Nueva York y me está escuchando, usted necesita algún libro, dígame, y si yo lo tengo, yo se lo voy a regalar. No le voy a cobrar nada. ¿Okay? Bien, vamos ahora con este entendimiento. God bless you, my brother Al. Con este entendimiento, toma tu Biblia en estos momentos y habla de Romanos capítulo 7 para que el Señor nos ayude a entender este capítulo. El apóstol Pablo, para explicar lo que tiene que ver la ley y el nuevo régimen del Espíritu, él va a usar una analogía, la ley del matrimonio. Y él va a usar la palabra ley. Ahora, una clave que les voy a dar es que cuando Pablo usa la palabra la ley, se refiere a la ley de Moisés. Perdone, no es la ley de Moisés, la ley que Dios dio por medio de Moisés. Sería más correcto decirlo de esa manera. Cuando dice ley, ahí hay que parar. Porque Pablo no define a qué se está refiriendo. Y de ahí vienen las diversas interpretaciones en torno a la ley. Yo tuve un diálogo una vez con una persona. Entonces yo le dije a esa persona, ¿sabe usted que Dios no solamente le dio los 10 mandamientos a Israel? Y los 10 mandamientos es para toda la humanidad. Y luego que les dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí, les dio también 613 mandamientos, estatutos y decretos. Que serían cómo se implementan los 10 mandamientos en el diario vivir de ese pueblo donde Dios vivía en medio de ellos. Y alguien entonces me dijo, hermano, eso es imposible. Hermano Córdoba, ¿cómo es 603? Eso nadie puede cumplir todo eso. Entonces él estaba anti-ley. Era un creyente que todo lo que se le habla de ley, él lo rechaza. Como hoy. Entonces yo le contesté de esta manera.
¿Y qué si yo te digo que en el Nuevo Testamento hay 800 mandamientos? ¿Cómo, hermano? Y yo estaba preparado para eso. Yo cogí y comenté a mandazo de 100 en 100. Explíqueme entonces eso. 800 mandamientos. Cuando él dice, por ejemplo, no mintas si no puede con nosotros. Congregaos, no dejas de congregarte. Amaos. Cada vez que Dios dice algo negativo o positivo, es un mandamiento, querido hermano, que tiene el mismo peso que los 10 mandamientos en el Sinaí. Ah, pero de eso no se explica. De eso no se dice nada. Pero están ahí. Es usted. Entonces, si usted quiere rechazar todo del Antiguo Testamento, que ahora usted, entonces cumpla los 800 que son para, estamos en la gracia. Ok, en la gracia tiene 800. ¿Se da cuenta, hermano? El asunto es las malas interpretaciones que se dan al término ley. Un día de esto, cuando tenga tiempo, yo voy a dar un estudio que tiene que ver con el uso de lo que el apóstol Pablo, cómo el apóstol Pablo usa la palabra ley. Bien, introduciendo ahora, le decía a ustedes que después que el apóstol Pablo habla de qué manera el hombre es justificado en el capítulo 4 de Romanos, de qué manera el hombre es justificado, por guardar, por ejemplo, por hacer alguna obra como la circuncisión, para establecer que es por gracia, que es por la fe, que no es por obra para que nadie se gloríe. El apóstol Pablo toma la figura más importante en la mentalidad hebrea. ¿Quién es? El patriarca Abraham. Y él pregunta que ¿cuándo fue Abraham justificado? ¿Antes de ser circuncidado o después de ser circuncidado? Entonces, Pablo contesta, Abraham fue justificado por la fe antes de ser circuncidado. ¿Cómo sabemos eso? Porque Génesis 15:8 dice, y creyó Abraham a Jehová y le fue contado por justicia. Ahí está el texto. Pablo lo cita en Gálatas y en otros pasajes como fundamento, un fundamento masivo que sostiene todo lo que tiene que ver con la justificación. No es por obra. No es por obra. Pero Abraham hizo buenas obras. Obedeció a Dios y salió de Ur de los Caldeos. Ofreció a su hijo Isaac. Posteriormente circuncidó a sus familiares, etcétera, etcétera. Pero no lo hizo para ser salvo. Ya era justificado por la fe. Entonces en el capítulo 5 Pablo dice, justificado pues por la fe. Como que dice, por el hecho de que ya no es por obra, lo he establecido, lo he explicado, tenemos paz para con Dios, tenemos esperanza, tenemos entrada, amplia entrada al reino de Dios. Y luego le entra y habla de ese conflicto que hay entre nuestra naturaleza caída, que él lo llama el hombre viejo, el hombre de pecado, y habla y usa el término ley ahí. Entonces, un creyente lee el capítulo 6 y cree que cuando Pablo usa la palabra ley, se refiere a la ley de Dios. Se está refiriendo a la ley del pecado. Es una ley que me quiere llevar al pecado. ¿Me sigue? Entonces dice, pero me quiere llevar al pecado, la ley del pecado. Y luego iba a decir aquí en el capítulo 7, ya vamos a ver el capítulo 7 de Romanos acá. Dice aquí, él comienza ahora, él va a usar para explicar
lo que es vivir bajo la gracia de Dios y lo que implica vivir bajo la gracia del Calvario y el problema que tiene todo hombre. Recuerden, hermano, nosotros todavía estamos en esta carne. Estamos todavía luchando con el viejo hombre que él quiere levantarse. Él quiere reclamar territorio. Entonces, yo decía ayer que el creyente tiene todos, absolutamente todos los recursos para vivir victoriosamente por causa del Gólgota, consumado es, terminado está. Por causa que posteriormente, 40 días después que después que Cristo resucitó de los muertos, estuvo 40 días enseñando y apareciéndose. 10 días después, o 50 días, que viene siendo 50, que sería el día de Pentecostés, él derramó el Espíritu Santo. Tenemos los logros de la cruz, tenemos el Espíritu Santo, tenemos la palabra escrita, tenemos los recursos de oración, ¿por qué el creyente tiene que vivir una vida mediocre, apática? No hay excusa para nadie. Defino lo que es el pecado. Es la oferta. El pecar es aceptar una oferta mentirosa de un placer superior a aquellos que Dios nos ofrece en Cristo Jesús. El gozo supremo, plenitud de gozo, su presencia, su palabra, banquete, delicia de su día. Entonces nosotros cambiamos todo eso por lo que el diablo nos está enseñando. Todo lo que el diablo nos está enseñando. Cada vez que uno peca, y todos pecamos, cada vez que usted peca, recuérdense de eso. Cuando usted peca, usted rechaza un placer supremo, espiritual, glorioso, por las agarrobas del diablo. Pregúntele a David y a todos, y nosotros tenemos experiencia. Yo decía, nosotros tenemos una lucha terrible porque nosotros, como seres humanos, tenemos más experiencia pecando que siendo santos. ¿Usted me está entendiendo? Nosotros tenemos más experiencia pecando. Pero en Cristo Jesús nos da la experiencia de la vida eterna. No hay manera que yo pueda explicar a ustedes lo que es la gloria de uno dedicar la vida a Dios desde que el Señor nos salva. Ahora bien. Ahora, Pablo continúa el argumento del capítulo 6. Recuerde que la Biblia no fue escrita con capítulos y versículos. Entonces él dice, ¿acaso ignoráis? Él está hablando a los hermanos, la iglesia que están en Roma, que había muchos judíos salvos y también gentiles. Y él está escribiendo y dice, ¿acaso ustedes ignoran? Y dice, pues hablo a los que conocen la ley. ¿Usted ve? Como yo, que soy fariseo, ustedes ignoran lo que conocen, note el término, clara, oiga bien, la ley, no dice ley, por favor, concéntrese. Una cosa es decir ley, otra cosa es decir la ley. Cuando dice ley, puede ser la ley de los judíos, ley, las tradiciones de los ancianos. Pero cuando dice la ley, él está hablando a aquellos que conocían en realidad. Y quiero recordarle que los fariseos, en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Entonces, la ley, la Torá, era enseñada en la sinagoga. Y ahí, cuando se estudiaba en la sinagoga, ahí también se enseñaba lo que es llamado como la halakha, que eran las tradiciones oral o el Talmud, la interpretación que los judíos le daban a la ley de Moisés. Pero cuando iban al templo, ahí los sacerdotes, ellos eran estrictamente
lo que dice la palabra. Para que usted tenga idea de que no se ponga a escuchar todos los youtuberos ahí que hablan cosas. Digo, tenemos que documentarnos nosotros mismos. Dice aquí, ¿acaso, le dice Pablo está diciendo esto a los eruditos, a los fariseos, a los que dice, pues hablo con los que conocen la ley. Dice que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. ¿A qué él se está refiriendo aquí? Él está haciendo una comparación, hermano. La ley aquí le dice, ustedes saben, ustedes que conocen las escrituras, que, por ejemplo, porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido. ¿De qué ley está hablando Pablo aquí? ¿De qué ley? La ley del marido. Usted me está entendiendo lo que estoy diciendo, que la gente ley, de una vez dice, oh, la ley de Moisés, no, la ley del marido, había ley. Habían, por ejemplo, hoy está la ley matrimonial, ¿verdad? Dos jóvenes, el año pasado se querían casar, yo hice la ceremonia, el pastor, ¿qué yo hago? Entonces yo le dije, usted tiene que ir a tal sitio, llenar un documento, pagar por la aplicación y a usted le dan una licencia de ese matrimonio para usted casarse. Usted se casa y yo como ministro ordenado tengo autoridad para firmar ese documento y es legal. O usted opta por firmarlo allá, como hacen en nuestros países, en las cortes, los abogados lo hacen. Entonces está hablando aquí de la ley del matrimonio. Porque la mujer casada está sujeta a la ley del marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. ¿Se da cuenta de qué está hablando aquí? Okay. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. ¿Y qué pasaba en Israel cuando una mujer, estando el hombre vivo, se unía a otro hombre? La apedreaba. ¿Recuerda a Juan 8, la mujer tomada en adulterio? ¿Qué le habló? Y le dijo. Ellos venían, hemos sorprendido a esta mujer en el mismo acto del adulterio. Y la ley dice que tales tienen que ser apedreadas. ¿Ustedes recuerdan ese pasaje? Ok, entonces dice, así que si en la vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley. ¿Cuál ley? La ley del marido. De tal manera que si se uniere a otro marido, no será. Si el marido muere, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. No será adúltera, es decir, puede contraer. ¿Por qué? Si el marido muere, está hablando aquí Pablo de la ley del liberato. En los tiempos bíblicos estaba el asunto de la descendencia. ¿Usted recuerda la historia de Ruth la Moabita? Que enviudó. Y la lucha era quién va a levantarle el nombre, el linaje de su marido. Y la manera era el pariente más cercano. ¿Recuerdan eso? El pariente más cercano. Y cuando Ruth la Moabita estaba... le dijeron a Bus, mira, hemos descubierto que tú eres... Bueno, si no hay otro, había otro. Pero él dijo que no podía hacerlo. Entonces, para levantarle descendencia. ¿Usted recuerda eso? Todo esto tiene que ver con esto. Hay que estudiar, querido hermano. Hay que dar página a la izquierda. Hay que estudiar, hay que buscar. Si usted, yo le digo, hágase amigo de un buen maestro. Como así en los tiempos de Jesús. Que
buen maestro para que le ayude a entender. Para mí, mi pastor, por 15 años, y él no era un teólogo, era un hombre muy sencillo, muy íntegro. Y es mi tutor, tiene 94 años de edad. Lo vi hace 2 años y yo lloré cuando lo vi. Entonces, porque me enseñó, eternalmente agradecido. Hágase tú, no se ponga a ver cuántos youtuberos, hay un montón de gente que se pagan como los picaflor. Escucha esto, escucha esto, escucha esto, escucha. Usted se va a contaminar, hermano, no lo haga, no lo haga. Concéntrese en aquel varón que le puede enseñar la palabra de Dios. No se pase como el picaflor. Yo veo cristianos, yo los veo y conozco muchos, se pasan, pica aquí, pica acá, pica acá, pica acá. ¿Para qué? Yo escucho solamente unos cuantos. Me sobran la mano, me sobran dedos de la mano, son muy pocos, selectos que yo escucho. Porque yo necesito aprender y recibir de tal manera. Dice aquí, así que si en vida del marido se muriere a otro varón, será llamado adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, la ley del marido. Ahora, aquí viene Pablo, en el versículo 4, y explica por qué él está usando una ilustración, una analogía. Es lo que está haciendo. Entonces dice, así también vosotros, ustedes que están en la iglesia de Roma, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro. Para que seáis de otro. Del que se suscitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para con Dios. Habéis muerto. Significa, está diciendo Pablo a usar la palabra ley aquí, que nosotros hemos muerto a la ley de Dios. Cuando Pablo dice que la ley es buena, que el problema soy yo. Cuando el Espíritu Santo escribió un salmo que tiene 176 versículos y el 98% de los versículos de 119, la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Los mandamientos son justos que alegran el corazón. ¿Qué habla? La ley, los mandamientos, los decretos, los estatutos. Ellos son muy conceptos. Entonces, va Pablo ahora a contradecir lo que dice reiterativamente, que la ley es buena, que el problema somos nosotros. El problema no es la ley. Aquí en la esquina hay un rótulo octagonal, rojo y blanco. Eso creo que es universal. ¿Usted sabe qué es, verdad? Pare. Yo tomo mi auto que está frente aquí, donde yo vivo, y para doblar a la derecha, porque es de una vía, yo tengo que parar. Si yo soy transgresor de seguir corriendo y no pararme, número uno, he violado la ley, aunque nadie me esté viendo. Segundo, puedo provocar un accidente. Tercero, puede ser un accidente que cause hasta la muerte de un ser humano. ¿El problema es la ley? No, el problema soy yo que no tuve cuidado y fui infracción de la ley. ¿Cuándo será que el cristianismo va a despertar? Ya tienen 2000 años y la ley, no estamos bajo la ley, no se guarda este mandamiento. Son 10, pero el cuarto no. Son 10 mandamientos, pero el día de reposo es para los judíos. Usted ve la hipocresía y las falsas interpretaciones que tiene el cristianismo por 2000 años. Son 10, pero yo decido que el cuarto de guardar el día de reposo
Eso es para los judíos. A mí nadie me convence de que yo tengo que hacer esto y lo otro. Entonces usted tiene que escribir otro. No solamente Dios dio los 10 mandamientos una vez. ¿Sabe cuántas veces Dios los dio 2 veces? Moisés cogió y lo quebrantó. Así está el cristianismo, cogiendo las tablas y quieren romperla, pisotearla. Y tienen tantos argumentos vacíos. Yo lo he escuchado básicamente todos los mandamientos. Ahora, para que usted no malinterprete lo que yo estoy diciendo, de todos esos 613 mandamientos del Antiguo Testamento, muchos de esos se traspolan al Nuevo Testamento, tienen vigencia. Los 10 mandamientos y otros. Pero la gran mayoría de los 613 no se aplican a mí. Porque ahí hay ley sobre los leprosos, ley para la mujer, ley sobre la agricultura, ley para los sacerdotes, ley para los levitas, ley para las naciones. Usted me doy a entender, ley. Y todo eso es llamado ley, mandamientos, estatutos y decretos. No tiene nada que ver conmigo. Pero cuando yo hablo la Biblia y el Señor dice que Él va a escribir su ley en mi corazón, yo no tengo que estar pensando legalística, yo no voy a este mandamiento, este sí, este no. Entonces, dice, porque mientras estábamos en la carne, ¿qué significa estar en la carne? Estar en el viejo hombre. Había una ley. Esa ley me llevaba al pecado. La ley del pecado, la ley de la muerte. Peca. Porque mientras estamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. ¿A qué le se refiere? La ley obraba llevando fruto para muerte. O sea, la ley que Dios da me va a dar fruto para muerte. Cuando la ley es buena. Usted se da cuenta que el término ley es más amplio de la ley. O sea, estamos libres de la ley, estamos libres de la ley de Dios. Estamos libres de los 10 mandamientos, eso es lo que está diciendo Pablo. Estamos libres de guardar los mandamientos. Estamos libres. Usted se da cuenta que cuando la gente no se para a pensar y decir, ¿entiendes lo que lee? Así es, pastor. Que Dios sea glorificado. Dice aquí, estamos libres de la ley. La pregunta es, ¿a qué ley se refiere Pablo? Una persona bien intencionada malinterpreta, la ley que está allá. No, eso no es lo que significa, no puede ser. O sea, yo estoy libre de la ley de Cristo. Yo estoy libre de guardar los mandamientos de Dios. Yo estoy libre de eso. Todo lo contrario. Anteriormente era un esclavo de la ley del pecado por causa de la concupiscencia que él dice que me producía muerte. Es una ley que operaba por naturaleza, hijos de ira. Mire esto. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. ¿Sujeto a qué ley? Si dice que produce muerte, la ley de Dios me produce muerte. La ley del pecado me produce muerte. Estoy libre de la ley del pecado. Y dice, de modo que sirvamos, aquí viene, Dios me libró de esa ley, la ley del pecado, la ley de la muerte, para que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Ahora, alguien interpreta esto porque usa la palabra letra y de una vez le da una interpretación falsa.
Y dice que la letra se refiere a lo que se escribió, porque dice letra. ¿Usted está seguro que eso qué significa? ¿Usted está seguro? Usted va a contradecir todo el pasaje del apóstol Pablo. Dice, ¿qué diremos pues? Aquí viene y rompe el argumento. Que la ley es pecado. ¿A qué ley se refiere en este pasaje ahora? A los mandamientos de Dios. Es decir, que la ley es pecado. La ley es pecado. En ninguna manera. En ninguna manera. ¿Cómo sabemos que él no se está refiriendo a la ley, en este pasaje, a la ley del matrimonio, a la ley de muerte, a la ley de la concupiscencia? Todo aquello era una ley que nos llevaba. Entonces dice aquí, pero yo no conocí el pecado sino por la ley. ¿A qué ley se refiere? A los 10 mandamientos. A los 10 mandamientos. ¿Cómo lo sé? Porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijere no codiciarás. ¿Dónde lo dice? Éxodo 20:17, Deuteronomio 5:21. El apóstol Pablo está citando ahora, yo no conocí el pecado sino por la ley. Yo no conocí pecado sino por la ley. Yo no conocí, yo tengo viviendo aquí 20 años, en donde yo vivo ahora. Y cuando yo me mudé para este lugar, yo noté el primer día más, yo me estacioné, cuando fui a ver esta propiedad, al frente donde está el letrero. Yo no puedo ignorarlo, está ahí, yo lo veo. Está alto. Tiene colores que aún de noche se ven. Esa ley está, Dios ha escrito. No una vez, 2 veces, los mandamientos. Moisés los lanzó, lo quebrantó. Símbolo de lo que ha hecho el mundo. Despreciar los mandamientos de Dios. Pero lo más trágico es cuando uno ve al creyente contradiciendo y repitiendo como el papagayo. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Yo digo que explíqueme eso. ¿Qué significa eso? Dice aquí, mas el pecado, ahora entra tomando ocasión por el mandamiento, produce en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. O sea, si no hay ley, yo no estoy consciente, aunque estoy cometiendo el pecado, aunque, por ejemplo, alguna persona dice, bueno, ¿y qué pasó antes de los 10 mandamientos? ¿Había ley? ¿Usted cree que alguna persona piensa que la ley vino cuando Dios dio los mandamientos? Ajá, y todos los siglos anteriormente? ¿Cómo vivió Isaac, Abraham, Jacob y todos aquellos? ¿Había ley? Claro que había ley. Está la ley de la conciencia, etc. Entonces dice, y yo sin la ley vivía un tiempo. Yo sin la ley vivía en un tiempo. No estaba consciente de lo que Dios me decía. Pero venido el mandamiento, ¿cuáles? Los 10 mandamientos. El pecado revivió y yo morí. Revivió. Yo muero. ¿Cómo dice que yo muero? Yo muero porque ahora Dios me está diciendo lo que está bueno y lo que está malo. Y si yo soy si yo violento ese mandamiento, violento eso, yo peco contra Dios. Versículo 10, y dice, y hallé que el mismo mandamiento, que era para vida, a mí, me resultó para muerte.
Cuando uno no es creyente, ¿usted cree que las personas que no son creyentes no saben que adulterar es malo? ¿Usted cree que no lo saben? ¿Usted cree que ellos saben que robar, que eso no es malo? ¿Y usted cree que Dios va a decir, bueno, como tú eres judío, como la ley para los judíos, entonces todo el mundo está exento? Usted ve la falacia, la mentira satánica. ¿Qué es eso? Decir, entonces la humanidad que no son judíos, porque como Dios se lo dio a los judíos, y no, pues no, eso es un mandamiento universal. Eso es para absolutamente todos. Todos. Él lo dice en Romanos 1, yo hablé de eso. Aquellos que no tienen mandamiento van a ser juzgados por la ley de la conciencia. Y aquellos que tienen los mandamientos, como los judíos, van a ser juzgados por los mandamientos. De manera, oh hombre de Dios, quien quiera que tú seas, no hay excusa, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos están destituidos. Dice aquí, entonces, porque el pecado, versículo 11, tomando ocasión por el mandamiento, el pecado, tomando ocasión, me engañó y por él me mató. El pecado mata. El pecado mata. Pablo está hablando en realidad antes de haber sido liberado de la ley del pecado. Y mire lo que él dice. De manera que la ley a la verdad es santa. ¿A qué ley? Usted se fija, querido hermano. Él está diciendo que la ley que los cristianos dicen que es para los judíos, que eso no tiene nada que ver con nosotros, la ley es santa. ¿Cuál es el problema? Y el mandamiento santo, justo y bueno. Mira qué dice, mira lo calificativo. Marque eso, versículo 12. La ley es santa. Mandamiento santo, justo y bueno. 4 calificativos de ahí. Aquellos que dicen que, es que ustedes quieren ser judíos, que ustedes quieren guardar. Esto no tiene que ver con nada de eso. Tiene que ser, te estamos hablando de ser obedientes a Dios. Si usted le pregunta a los cristianos, ¿usted guarda los 10 mandamientos? Usted le pregunta. Él dice, sí, no yo creo los 10 mandamientos. ¿Y el cuarto? ¿Usted cree que debe guardar el cuarto? Entonces ahí titubea. O si yo guardo el cuarto porque yo voy al culto los domingos. No, eso no es guardar el cuarto mandamiento. Lo dejo ahí para que usted piense. Versículo 13. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, él está diciendo, por cuanto la ley es santa y el mandamiento santo luego bueno, entonces dice, lo que es bueno hacer muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mi muerte por medio de lo que es bueno. O sea, yo veo la ley, los mandamientos, que es bueno, y como yo soy pecador, yo estoy completamente desahuciado. Pablo quiere llevar al lector, porque viene el triunfo de victoria, él quiere llevar al lector, a los que están leyendo, quiere señalarlo a la solución, quiere llevarlo a su segundo marido, como aquí, lo que está hablando aquí. Cuando el marido muere, se puede casar con otro. ¿Quién es nuestro marido? El otro. ¿Quién es el otro? Cristo.
Usted nota que es una iglesia santa, que no tenga arruga, fiel. Estamos casados al pecado, a la concupiscencia, a la muerte. Los mandamientos nos señalaban, tú eres culpable, tú has pecado. Entonces dice, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Usted entiende? Lo bueno de la ley es que nos enseña cuán depravado, cuán horrendo es pecar contra Dios. Cuando yo hablo esto, yo recuerdo, ustedes saben esas medicinas caseras. En la República Dominicana, los dominicanos, seguramente en otras culturas, tienen muchas medicinas caseras porque no hay tanto dinero para médicos. Entonces, cuando uno le daba un catarro, esa gripe mala, ellos tomaban aceite de castor, cebolla, miel y otras cosas, y hacían un jarabe, que eso era malísimo, malo, pero que te mejoraba y te limpiaba los bronquios. Yo digo esto porque así es la ley de Dios. La ley de Dios te aguijona, te dice. Pero la única manera de tú salir de esa epidemia, de ese catarro pecaminoso, es cuando te aplica esa ley. Es la única manera. La única manera. Una vez más, versículo 14, marque ese versículo, porque sabemos que la ley es buena, que la ley es espiritual. ¿Cuál es el problema? Yo soy carnal, bendito al pecado. Más claro no puede estar. La ley, el problema no es la ley, los 10 mandamientos, todo lo que... No, ese no es el problema. Yo soy carnal. Entonces, yo veo la ley es el espejo. La ley me dice que tengo mancha en la cara, pero la ley no es jabón y agua. Yo no puedo ahora, si tengo aquí algo en la frente, ir al espejo y hacer así para limpiarme. No. La ley, el espejo, la palabra me dice que está mal, pero no me limpia el pecado. Otro me limpia el pecado. Y en este caso, la ley me dice que está mal para llevarme a Cristo. Porque la sangre de Cristo es el medio. Es el medio. La ley me dice lo que Cristo dice de mí. La ley me dice lo que Cristo dice de mí. Y dice, yo soy un pecador miserable, vendido al pecado, reo de muerte eterna. Pero también me dice que Dios es misericordioso, justo. Que eres un Dios amoroso. Que en ella hay provisión de perdón. Venir a las aguas. Miles de invitaciones para ser limpiados. Reitero, el problema no es la ley. Cuando un predicador te hable mal de la ley, comience a hablarte despectivamente, elimínalo de tu página, que no sabe lo que está hablando. Dice aquí, porque sabemos que la ley es buena, espiritual, yo soy carnal, vendido al pecado, recuerde eso. Mira, porque lo que hago no lo entiendo. Pues lo que no hago, lo quiero. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Los frutos de la carne, Gálatas 5:17. De manera que yo no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Cuidado con esto, que no diga, oh, tengo excusa porque es el pecado. Nos está diciendo que el pecado que mora en mí, el pecado que mora en mí. Y luego dice, yo sé que en mí, esto es en mi carne, ¿lo ve? En mi carne, no mora el bien. ¿Usted diría eso? ¿Usted diría lo contrario a lo que dice Pablo? Usted dice, bueno, yo soy cristiano, nacido de nuevo, tengo el Espíritu. En mí lo que mora es todo bien. Todavía
todavía el hombre de pecado, como dijo, hay que considerarlo muerto, crucificado con Cristo. Entonces dice, yo sé que esto es en mi carne, no morir bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Eso todos nosotros sabemos que eso es cierto. Y él continúa, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Cada vez que nosotros, es verdad esto, ¿verdad? Nosotros siendo cristianos, pecamos y hacemos las cosas incorrectas, nuestros errores. ¿Quién conocerá nuestro papel? Nosotros pecamos contra Dios. No hay hombre que no peque. Debemos pecar menos porque estamos llamados a vivir en santidad. Entonces dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley. Usted ve, aquí está hablando de otra ley. Que el mal está en mí. Usted ve cómo Pablo usa la palabra ley en diferentes maneras. La ley del marido, la ley de Dios, la ley de tradiciones, la ley aquí. Dice aquí, hallo esta ley, que el mal está en mí. Es una ley eso, hermano. Es una ley. Algo que todavía nosotros no logramos comprender. Luego dice entonces, porque según, oiga bien, versículo 22, clave, porque según el hombre interior, el hombre en el hombre, hay dos hombres que están viviendo simultáneamente. Según el hombre interior. ¿Y quién es el hombre interior? Tiene que ser Cristo, revestido de Cristo. Está mirando, por eso dice Pablo que nosotros tenemos este tesoro en vasos de barro. Somos frágiles. Según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Sabemos a qué ley se refiere, en lo que Dios dice, sus mandamientos. Pero veo otra ley en mis miembros, oiga bien, que se revela contra la ley de mi mente. La ley de mi mente. ¿Por qué? Porque nosotros con nuestra mente, que la palabra mente en la Biblia es sinónimo de corazón. Yo veo con mi mente, leo eso. Oh Señor, en mis dichos he guardado mis dichos en tu corazón. Meditaré de día y de noche. Todo tiene que ver con el corazón. Usa la palabra mente. Entonces está la ley de la mente, que tiene que ver con cómo apreciamos los mandamientos de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. La ley de mi mente, la mente de Cristo. Y que me lleva cautivo, oiga bien, a la ley del pecado. Lo ve ahí. Usted ve cómo Pablo usa la palabra ley de diferentes formas. La ley del pecado. Sería un horrible predicador pensar que decir la ley del pecado tiene que ver con la ley de Dios. Yo he oído predicadores, eso es la ley del pecado. La ley del pecado que está en mis miembros, no que está en mis miembros. La ley del pecado que está en mis miembros, no en el hombre interior. En el hombre interior yo me deleito, está en mis miembros. Aquí viene él y llega a desesperación, miserable hombre de mí, dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte?
es un cuerpo que va para la tumba, porque la paga por el pecado. O sea, hemos usado este cuerpo, que es el templo del Espíritu Santo, y lo hemos usado para pecar. Y vamos a morir. ¿Quién me va a librar? Él dice, gracias doy a Dios. El grito de victoria, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, con la mente, eso es Pablo diciendo, con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. O sea, ahí explica él, cada vez que pecamos, estamos sujetos a la ley del pecado. Y somos creyentes. Pero ese mismo creyente, con la mente, con su corazón, sirve a Dios. Usted nunca ha pecado antes de ir a la congregación. El domingo usted no ha pecado desde que se levantó. Usted peca de alguna u otra manera. Si por ejemplo usted tiene un hombre casado, tienen una discusión antes del culto. Dios te pecó. Usted con sus miembros, la lengua, la boca, pecó, dijo algo inapropiado. Usted va a la reunión y con su corazón, usted levanta la mano y adora a Dios como que nada ha pasado, ¿verdad? Y por eso es que Dios nos dice que confesemos nuestros pecados uno para con el otro. Antes de nosotros comenzar el culto, Padre nuestro, que dice, ustedes cuando oren, tenemos que recordar pedir perdón a Dios por nuestras ofensas. Bien, hermanos, hasta aquí. Gracias al Señor que pudimos llegar al capítulo 7. Mañana, si Dios lo permite, nos vamos a concentrar en el capítulo 8. Aquí se viene lo bueno. Ahora él continúa hablando. El capítulo 6, todo esto tiene que ver con la santidad. Todo el capítulo 6, 7 y 8 tiene que ver de qué manera aquí hay que ser justificado por la fe. Capítulo 5, de qué manera debemos de vivir. Pero lo hermoso de estos capítulos es que es muy realista. Oh, el cristiano siempre vive en victoria, victoria, como que nada está pasando. No. Que nada está pasando, ¿sí? Oh, tú eres un angelito, un querubín, entonces. Hay una lucha constante. Una lucha que no es contra carne y sangre, sino contra potestades. Padre, muchas gracias por permitirnos, Señor amado, Padre. Si dije algo fuera del contexto, no te pido, Padre, que lo elimine de la mente de tus hijos, porque el propósito de congregarnos de esta manera es la edificación. Aún en esto la iglesia ha perdido territorio porque cree que el propósito de una reunión es adorar y cantar. La Biblia dice que es para edificación. El propósito de un culto es que nos edifiquemos mutuamente. La iglesia necesita cantar menos y estudiar más y edificarnos el uno para con el otro más. Padre, ayúdanos. Danos revelación en el nombre de Jesús. Amén. Querida familia, este estudio yo considero que podía ayudar a alguien. Así es que usted ahora mismo, usted puede enviarle este estudio a otras personas que puedan estudiar y puede aprovechar. Dios le bendiga, hermano, y si Dios lo permite, nos encontramos mañana, Dios mediante.